Efesios 6 del 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Muy bien, hoy comenzamos un saludo especial también para aquellos que nos siguen por las redes sociales. Que el Señor les bendiga y que la palabra de Dios también hable a sus vidas. Hoy comenzamos una nueva serie. Ya hemos finalizado nuestra serie de la familia y creo que ha sido una serie de mucha bendición. Pero también en el último tema, hablando de la familia, decíamos que hay un enemigo que quiere destruir nuestro hogar. Un enemigo que quiere destruir nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra vida espiritual. Ese enemigo se llama Satanás. Y creo, sin temor a equivocarme, que viene trabajando hoy más que nunca para destruir al hombre, a la familia, a la sociedad. Es por eso que vamos a tocar este tema. Y quiero pedirle antes de comenzar que me puedan acompañar en unas palabras de oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar, entonces, vamos a orar. Señor, gracias por este momento y gracias por tus hijos hoy presentes. Te ruego que hoy tu palabra pueda hablar a nuestro corazón, así como ha hablado al mío, Señor. Permíteme transmitir lo que tu palabra nos enseña. Reafirma nuestros corazones, fortalécenos. Gracias te damos, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Allá por la década del 50 se dio la guerra de Corea en el extremo asiático, entre Estados Unidos y Corea. Y cuando un militar norteamericano estaba a punto de participar en la guerra, lo primero que hacían era entregarle un folleto que se titulaba "Conozca a su enemigo". Cada soldado o cada militar norteamericano tenía que leer este folleto con respecto a los norcoreanos. Ellos leían qué aspecto tenían, cómo pensaban, dónde atacaban, cuál era su meta final. Esto era importante. ¿Por qué era importante? Porque el conocimiento otorgaba ventaja estratégica. La ignorancia podía ser la muerte. Hermanos, hoy comenzamos una nueva serie acerca de este enemigo que tenemos, este enemigo invisible. ¿Y por qué comenzamos esta serie? Porque estamos en una guerra espiritual sin cuartel. Los hijos de Dios estamos en una guerra continua espiritual. Mientras avanzamos día a día por el camino de la vida cristiana, buscando agradar a Dios, tenemos que enfrentar a 3 enemigos. ¿Cuáles son esos 3 enemigos? ¿Cuáles son? El primer enemigo que tenemos es el yo, nuestro propio yo, nuestra naturaleza de pecado, nuestra naturaleza pecaminosa que nos empuja a hacer lo malo. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está el primer enemigo, los deseos de la carne. Nuestro yo, nuestra naturaleza pecaminosa es nuestro primer enemigo. Y nuestra naturaleza pecaminosa no quiere hacer las cosas de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa prefiere entretenerse con otras cosas que estar en las cosas de Dios. Ese es nuestro primer enemigo, nosotros. El segundo enemigo es el mundo y su filosofía de vida. Claro, los placeres de este mundo que nos seducen para alejarnos de los caminos de Dios. Cada día tenemos que combatir con los deseos de este mundo que nos seducen, nos
llaman y nos quieren alejar de los caminos del Señor. Dice la Biblia, por eso lo dice la Biblia en 1 Juan 2, 15, 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si el mundo ama al mundo, el amor del Padre no es en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El tercer enemigo que tenemos es el diablo, el Dios de este siglo. El apóstol Pedro lo dijo bien claro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De este tercer enemigo quiero hablar hoy y la siguiente semana, de este tercer enemigo. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué es importante? ¿Por qué usted va a hablar de esto hoy y la próxima semana? Por dos razones fundamentales. Uno, por la ignorancia en que han caído muchos creyentes sobre esta guerra invisible en la que nos encontramos con este fiero enemigo. Pese a que hay mucha información, al mismo tiempo hay mucha ignorancia. Pero también por lo que viene ocurriendo hoy. Hoy más que nunca los efectos de los poderes de las tinieblas se hacen cada vez más visibles. Hoy somos bombardeados por muchas películas de terror. Hoy está de moda el terror. Y no, ya esto venía desde hace algunos años. El año pasado, el 31 de octubre del año pasado, en el país, Guillermo del Toro, que es un referente en el cine de terror, él decía, miren lo que decía este hombre incrédulo, está en el país, ustedes lo pueden googlear y lo pueden leer, dice todo el artículo, él dice: nunca hemos estado más cerca del fin. Miren cómo un no creyente se da cuenta que nunca hemos estado más cerca del fin. Y dice: por lo tanto, los terrores funcionan hoy. Un no creyente a veces está leyendo más la sociedad que los propios creyentes. Por eso que hoy los terrores funcionan, porque estamos más cerca del fin. Hoy el culto al demonio ha crecido más en algunos países. Allá hay iglesias demoníacas, satánicas, que está creciendo ello. Pero hoy más que nunca vemos el ataque del enemigo a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra sociedad, a nuestros adolescentes, a nuestros niños. ¿Sabe? El enemigo que le queda muy poco tiempo y está haciendo todo lo posible para llevarse más gente al infierno. Por eso que, amados hermanos, amigos, los creyentes no podemos estar ignorantes sobre la guerra invisible en la que nos encontramos. No podemos estar ignorantes ante este enemigo invisible. Necesitamos conocer este enemigo invisible, cómo ataca, lo que la Biblia nos enseña para vencerlo. Por eso que hoy permitidme compartir y voy a comenzar hablando de quién es nuestro enemigo, cómo surgió, cómo el diablo se hizo diablo y qué podemos hacer. Amén. Comencemos esta mañana viendo la radiografía de esta terrible rebelión y primero miremos quién es nuestro enemigo. Algo que usted debe entender y que debemos entender es que la Biblia enseña con total claridad que estamos en una guerra espiritual. Su guerra no es contra su vecino, no es contra una persona, no es contra un hombre o una mujer, no. Nuestra guerra es espiritual. Por eso que dice Efesios capítulo 6, versículo 12, que leyó Fernando, yo estaba pensando en Alejandro, dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra guerra es una guerra espiritual. Y hay un enemigo poderoso y tiene un nombre, ese se llama Satanás o diablo. El diablo es la personificación suprema del mal. Él busca gobernar desde el ámbito de lo no visto, desde la dimensión espiritual, y usa personas. A veces usa a la suegra,
A veces usa a un compañero de trabajo. A veces usa a un amigo, un familiar. Así el enemigo usa personas. Sí, usó a Pedro. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? Porque estaba usando a Pedro. Usa terroristas, criminales, narcos. Usa gente para causar daño. El enemigo es real. El enemigo es el diablo que impulsa a la persona a hablar, a hacer mal contra usted, para herirlo física o psicológicamente. Amado hermano, miren, Dios quiere tener una relación con usted y conmigo. Dios quiere bendecirlo. Dios anhela que tengamos una relación con Él fuerte, una relación que le agrade, una relación íntima. Pero Satanás quiere impedirlo. Quiere impedir. Va a hacer todo lo necesario para impedir que usted y yo tengamos una relación de comunión con Dios. Por eso que Satanás es el enemigo de todas las personas, ya sean que sigan a Jesús como que no sigan a Jesús. Él es el enemigo. Él va a hacer todo lo que pueda para alejarnos de la verdad de Jesús. Él va a buscar que alejarnos de Cristo. Él no quiere que usted reciba su perdón, el don de la vida eterna. Satanás va a tratar de engañarlo de cualquier forma que pueda hacerlo para mantenerlo lejos y alejado de Dios. Él está persiguiendo su alma, su espíritu. Pero de pronto usted puede decir, pero yo soy creyente. Entonces Satanás no puede tener influencia sobre mí. Yo le pertenezco a Dios. El diablo no puede tomar mi espíritu. Y sí, si usted entregó su corazón a Cristo, está totalmente correcto. Usted es salvo. Las fuerzas satánicas no pueden tomar su alma. Pero escuchadme, Satanás va a intentar por todos los medios hacerlo caer en ataduras tan profundas que pueden llevarlo a perder el gozo de vivir en Cristo. Ataduras como el alcohol, ataduras como la pornografía, ataduras como el juego de azar, ataduras como vivir esclavo del trabajo, ataduras como la mentira o la música que daña nuestra alma y nuestro corazón. Hay ataduras que el enemigo puede utilizar para quitarle el gozo de vivir en Cristo. El diablo puede oprimirlo, puede deprimirlo o puede hacerle caer en una adicción. Y usted y yo no tendremos paz, no tendremos ese fervor para seguir a Cristo. Y viviremos apagados, con vidas insatisfechas, con vidas poco fructíferas espiritualmente, con vidas apagadas. Por eso es que hay muchos cristianos que viven con vidas apagadas, porque el enemigo se encarga de ello. ¿Cómo surgió nuestro enemigo? ¿Cómo surgió nuestro enemigo? Quisiera que lea dos pasajes de las Escrituras. Si tienen su Biblia, yo le animaría a abrir sus Biblias y puedan mantener ese texto, porque ese texto es importante. Igual lo vamos a poner en pantalla, pero si tienen su Biblia, abran su Biblia en Isaías 14, versículo del 12 al 14. Vamos a leer. Luego vamos a leer Ezequiel 28, que está un poco más adelante. Comencemos con Isaías, capítulo 14, versículos del 12 al 14, vamos a leer, ¿ok? Léanlo en su Biblia y acá también vamos a poner en pantalla si alguien no ha traído Biblia por algún motivo. Dice, miren lo que dice el profeta Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahora vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, versículo del 11 al 17.
Ezequiel capítulo 28, del versículo 11 al 19. Vamos a leerlo, dice así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de corderina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Ahora, amado hermano, quiero que me ponga atención. Estos dos pasajes de Isaías y Ezequiel hablan directamente de Satanás. Pero escuchadme para que entiendan un poquito cuando hablan los textos de las profecías. Los que escribieron, Isaías y Ezequiel, dirigieron esta carta contra líderes contemporáneos. Contra líderes contemporáneos que se oponían a Dios, que eran de la calaña de Satanás. Por eso que Isaías pronuncia en Isaías 14:4, dice, este proverbio contra el rey de Babilonia. Y Ezequiel dice que Dios le dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Eran reyes en ese momento. Pero aun cuando las profecías eran dirigidas hacia seres humanos como el rey de Tiro y el rey de Babilonia, estos pasajes nos muestran referencias directas y descripciones directas de alguien que es más que un simple ser humano. Lo que está mostrando este texto es el origen y caída de Satanás, sin dejar de hablar de estos reyes. Y esto es común en las profecías. Eso es lo que llamamos personificaciones. Se toma un personaje humano para mostrar no solamente la verdad de ese personaje humano, sino mostrar realidades espirituales que superan a ese personaje humano, pero que personifican a la maldad. Personifican a Satanás, en otros casos personifican al anticristo. Entonces, en este pasaje, estos seres personificaban la maldad de Satanás, y el profeta habla acerca de Satanás, del origen y su caída. ¿Se me entendió? ¿Se me entendió? ¿Vale? Entonces, esto se enseña cuando se estudia un poco la interpretación de las profecías, cómo seres o naciones personifican la maldad y sirve para que el profeta pueda hablar de estos seres, hablar del anticristo, hablar de Satanás o hablar de realidades espirituales, tomando ciertas personificaciones. Ahora, ¿qué se nos dice de Satanás? En primer lugar, se nos dice que Satanás es un ángel, porque dice el texto de Ezequiel: tú, querubín grande, protector, desde el día que fuiste creado. Entonces nos está diciendo que Satanás es un ángel, un querubín. Entonces, él es un ángel. ¿Qué quiere decir esto? Que no posee atributos divinos. ¿Cuáles son los atributos divinos? Ustedes que están estudiando acerca de Dios, pastor, ahí están estudiando, aprendiendo. Uno de los atributos de Dios es que es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Entonces, Satanás como ángel no tiene esas cualidades, esos atributos. Él tenía que rendirle cuentas a Dios por ser un ángel. Él tenía que rendirle cuentas a Dios. Ahora, este ángel, ¿cuándo fue creado? No se sabe a ciencia cierta cuándo fue creado. Pero como dice en el texto, en el versículo 13, en Edén,
en el huerto de Dios estuviste, eso quiere decir que pudo haber sido creado antes que Dios implantara el huerto del Edén. Entonces, para los estudiosos, Satanás fue creado antes de la existencia del Edén. Es decir, él ha tenido un momento de inicio y tendrá un momento de final. Entonces, Satanás es en primer lugar un ángel, no es omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente, es un ángel. En segundo lugar, su nombre era Lucero, hijo de la mañana, porque el profeta Isaías dice: ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Entonces lucero significa justamente el que resplandece. Él resplandecía una luz, la luz que venía de Dios. Así que su nombre es Lucero, hijo de la mañana. Satanás tenía una posición muy privilegiada, porque cuando hemos leído, vemos que él tenía una posición de muchos privilegios. Él se dice en el texto que era perfecto, perfecto sin paralelo. No sé si podemos retroceder un momento al pasaje de Ezequiel, al pasaje de Ezequiel 28. Voy a poner un ratito para dejar un... ¿Pero qué versículo? 12, el versículo 12. Ahí está. Uno más, creo. Ahí está. Dice: así ha dicho Jehová, tú eras el sello de la perfección. Una de las características del enemigo que era perfecto. El versículo 15, para ayudar con el versículo 15, dice que él tiene una perfección sin paralelo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Era perfecto, tenía una perfección sin paralelo. En otras palabras, era limpio, moralmente limpio hasta ese momento, hasta que hubo maldad en él. Era perfecto. Tenía una habitación sin paralelo. Versículo 13 dice que Edén celestial era su lugar donde él estaba. En el huerto de Dios estuviste, en Edén, el huerto de Dios. De toda piedra preciosa era tu vestidura, porque tenía una habitación sin paralelo, una vestimenta sin igual, y también una función inigualable. Versículo 14 dice que él era querubín, y ser querubín era una orden muy especial. El querubín era el protector, el guardador. Se dice que era el guardador de la santidad de Dios. Entonces el lucero era el resumen de la creación de Dios. Dicen los estudiosos que el lucero era como el primer ministro de Dios, y que gobernaba posiblemente el universo y este mundo. Entonces bajo él estaban varias huestes de poder. Estaba la sabiduría, la hermosura. Solamente Dios lo superaba largamente. Así que ahí estaba el sello de la perfección, el lucero de la mañana. Ahora, quizás te estás preguntando: pero pastor, ¿cómo lucero se convirtió en diablo? ¿Sabes cómo lucero se convirtió en diablo? No sé si habrá leído por Proverbios 16, 18, que en algún momento lo hemos dicho. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esto fue una realidad para Lucero, y eso ocurre muchas veces. Antes del quebrantamiento es la soberbia, el orgullo. Antes de la caída es la altivez del espíritu. A Lucero le pasó eso. Lucero fue creado para glorificar a Dios, pero cuando comenzó a mirarse a sí mismo y vio lo hermoso que era, entonces se enalteció, como dice Ezequiel 28:17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Este querubín permitió que su perfección, que su hermosura fuera la causa de su caída. Él se llenó de orgullo, de soberbia. ¿A cuánta gente le ocurre así? Que está a punto de llegar a la cima y de pronto se llena de soberbia, de orgullo. Él se llenó de orgullo, de soberbia, quería reinar en el cielo, quería reinar en la creación, quería ocupar el lugar que solo le correspondía a Dios.
Quería la autoridad suprema. Note lo que dice Isaías 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Nota ahí? ¿Nota? Tú que decías en tu corazón, subiré, levantaré, me sentaré en las nubes, seré semejante al Altísimo. Ahí usted nota el yo. 5 caprichos. Lucero no estaba satisfecho con ser un subalterno de su creador. Quería usurpar el trono de Dios. Le encantaba la idea de ser el centro del poder del universo. Quería destronar a Dios. Al orgullo se sumó la rebelión. A la rebelión se le sumó la codicia. Este trinomio siempre ha destruido: orgullo, rebelión, codicia. Este trinomio ha traído abajo a hombres, mujeres y hasta iglesias. Hasta iglesias. Cuando de pronto alguien dice: yo canto muy lindo, mi voz es como arcángel. Yo enseño lindo. Hay que cambiar al pastor. Yo debo estar en su lugar de él, de ella. Orgullo, rebelión y codicia siempre han destruido. Siempre han destruido. Como destruyó a Lucero. ¿Cuáles fueron las consecuencias de su caída? ¿Cuáles fueron las consecuencias de su caída? Él se rebeló contra Dios. Y la principal y una de las consecuencias de su caída, que fue echado del lugar donde vivía. Ezequiel 28:16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Fue echado del lugar de donde estaba Dios. Fue echado de ese lugar especial. Fue echado por su rebelión. ¿Y sabes qué ocurrió? Su rebelión contagió a otros ángeles. Amados hermanos, escuchadme bien, queridos jóvenes, padres, escuchadme. El pecado es contagioso. El pecado es contagioso. El pecado influencia sobre otros. Y la Biblia dice que junto a Lucifer, Lucero en latín, cientos de 10,000, como se dice, miriadas de ángeles, eligieron también negar la autoridad de Dios y perdieron su posición. ¿De dónde sacamos esto? De lo que ocurre al final de los tiempos, que está en Apocalipsis 12:4. Hablando de Satanás, decía del dragón: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Y si usted sigue leyendo el capítulo 12 de Apocalipsis, va a ver que en el versículo 9 se refiere que estas estrellas son los ángeles caídos o demonios. Por eso que para los estudiosos, Satanás se llevó una gran parte de ángeles. Pero escuchadme, esos mismos ángeles que se rebelaron contra Dios son los mismos ángeles que están hoy y que estarán al final de los tiempos. Son miles de miles, no se sabe la cantidad exacta, pero son los mismos. ¿Por qué son los mismos? ¿Por qué son los mismos? Porque Jesús dijo en Mateo 22:30: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que los ángeles no procrean. Entonces los mismos que se rebelaron serán los mismos que serán al final de los tiempos. Los ángeles
ángeles no se procrean ni tampoco mueren. Entonces hay tantos demonios desde la caída hasta el día de hoy y hasta el final de los tiempos. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? Entonces su rebelión contagió a otros ángeles. Permitidme hacer un paréntesis y ahí la importancia de cuidar nuestra vida, queridos amados hermanos. Escuchadme. El pecado contagia. Por eso que el pecado se corrige. Usted habrá escuchado este dicho que dice: manzana podrida. ¿Escuchó? Manzana podrida pudre al resto. Así es. Así es. Porque el pecado contagia. Los pecados de los padres muchas veces son los pecados de los hijos. Porque el pecado contagia. Tú no pienses, no va a pasar nada. No, sí pasa. Sí pasa. Sí pasa. Por eso de ahí que uno debe cuidar su vida y corregir su vida. El pecado contagia. También contagia en la iglesia. Cuando uno lee el libro de Corintios se da cuenta cómo el pecado contagió a los demás. La iglesia se contagió de pecado. Entonces hay que tener cuidado. El pecado contagia. Tercera consecuencia de la rebelión del enemigo: su caída afectó a la raza humana. Se dice que el enemigo le tiene tanto odio a la raza humana porque la raza humana es la creación de Dios, hecho a la imagen de Dios. Entonces le tiene odio y de ese momento comenzó a atentar a la creación, engañó a nuestros primeros padres, se apoderó de este mundo donde ejerce maldad. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, 1 y 2, y hablando de Jesús: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y miren lo que dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí, Satanás es el príncipe de este mundo. Quinta, nos aleja, nos daña, daña a la sociedad, daña a los matrimonios, daña a las familias. Su caída afectó a la raza humana, por eso que tentó y engañó a nuestros primeros padres. Cuarta consecuencia: se convirtió en el ser más tramposo. Sí, Satanás hace uso del engaño para destruir nuestras vidas. Es el maestro del engaño. Bien lo dice el libro de Apocalipsis 12:9. Dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Satanás es el engañador por excelencia. Usa la mentira para lograr sus fines. El diablo intenta engañarnos, convenciéndonos de que el bien es mal y que el mal es bien. El diablo no tiene la capacidad para decir la verdad total en cuanto a ninguna cosa. Nos engaña. Engaña a sociedades, engaña a naciones. Usa de las ideologías para engañar. Por eso que a veces a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Quinto, la última consecuencia de Satanás será su propia destrucción. La Biblia predice en Apocalipsis 20:10 que el diablo un día será echado al lago de fuego y azufre. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Pero hasta que esto ocurra, el enemigo seguirá engañando y destruyendo a miles y miles de personas. Cuando esto ocurra, el diablo y sus demonios van a constituir un ejército de personas, familias y naciones. Apocalipsis predice que el enemigo va a tener seguidores
naciones, personas, familias. Satanás, el príncipe celestial caído, decidirá pelear contra Dios, porque el mundo se va a rebelar contra Dios. El mundo va a decir, no necesitamos a Dios. Por eso que la Biblia dice una lucha final. Y hoy todo va caminando a ello. La globalización. Mira, de esto vamos a hablar un poquito más en el Congreso Misionero, que vamos a compartir un taller, donde estamos viendo que, por ejemplo, la globalización está permitiendo de que un hombre pueda gobernar en todo el mundo. Un hombre que va a personificar la maldad, pero que va a presentarse como, entre comillas, un príncipe de paz, porque será el único que traerá paz al conflicto que hoy vivimos y que hoy vive Israel. Nadie va a poder traer la paz, nadie va a traer la paz ahí. Solamente un hombre lo va a traer, es el anticristo. Entonces va a engañar al mundo, y se va a levantar una guerra contra Dios, y va a emplear la raza humana, porque la raza humana va a decir, no necesitamos a Dios. ¿Cuánta gente hoy ya lo dice? No necesitamos a Dios. El apóstol Juan lo dijo bien claro, Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero yace en poder del maligno. Por eso que el enemigo controla muchos acontecimientos en el mundo. Pero nosotros, amados hermanos, debemos cuidarnos del orgullo, de la codicia. En Adán y Eva usó la mentira y la codicia. Tomen el fruto y seréis como Dios. En el pueblo de Israel, en los fariseos, en gobernantes. Pero muchas veces uso también la misma técnica o táctica contra líderes de la iglesia, contra líderes inmaduros. Por eso que el apóstol Pablo aconsejó mantener alejado del liderazgo de la iglesia a creyentes inmaduros. Dice 1 Timoteo 3:6, no sea que envaneciéndose caigan en la condenación. ¿Está? 1 Timoteo 3:6 está. No sea que envaneciéndose caigan en la condenación del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo ataca a los líderes. Y cuando hay un líder inmaduro, cae en la condenación porque se envanece. Le ataca con la codicia, con el orgullo. Por eso que, amados hermanos, a medida que sigamos aprendiendo más acerca del enemigo, yo quiero animarle a que examinemos nuestras vidas para ver si hay rastros de orgullo por nuestra posición, por nuestros títulos, por nuestras posesiones materiales, etc. Tenemos que examinar nuestro corazón, porque cualquier forma que adopte el orgullo, ello es destructivo. No deje que esto le suceda. No deje que esto le suceda. Amén. Amén. ¿Qué hacer con nuestro enemigo? Para ir terminando, ¿qué hacer con nuestro enemigo? Dos acciones principales. En primer lugar, amado hermano, hay que recordar que Satanás y sus ejércitos ya han sido derrotados. Él está vencido. El enemigo puede tener poder, pero él ya está vencido. Bien claro lo dice la palabra en Colosenses 2:13-15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, miren, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si algo tiene que grabarse en nuestra mente, mi amado hermano, es que Satanás ya está vencido. Satanás y sus huestes están vencidos. Antes de que usted conozca a Cristo, usted vivía en el poder del enemigo. De pronto ni se daba cuenta, pero usted quería estar alejado de Dios, vivir alejado de Dios, porque lo tenían aprisionado, encasillado.
Pero permitidme deciros, cuando usted vino a Cristo, lo primero que hizo el Señor es liberarlo de esa cárcel espiritual. Por eso que usted ahora desea buscar a Dios. Aunque a veces le puede abrir puertas. Y como dije anteriormente, esas puertas del enemigo pueden traerle desánimo, vida insatisfecha. Cuidado. Amado hermano, el enemigo ya está vencido. Satanás está vencido, debemos vivir en forma victoriosa. Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Allí nos liberó de sus garras, destruyó el acta que tenía en contra de nosotros. Por eso que el enemigo no puede hacernos daño, porque estamos en las manos de Cristo. Él no puede tocarnos. Pero segundo, tenemos que vivir en Cristo y en el poder de su fuerza. Satanás tiene poder, pero Dios es todopoderoso. Su fuerza es suficiente para vencer a cualquier enemigo, pero tenemos que tomar de Dios, tenemos que tomar de la armadura de Dios. Ya nuestra próxima serie va justamente a ser de la armadura de Dios, para hablar de la armadura de Dios. Pero tenemos que tomar de Dios, tomar de su Espíritu para caminar llenos del Espíritu Santo, tomar de su palabra, apropiarnos de su palabra todos los días. Dios sabe que enfrentamos una guerra terrible, pero Dios no nos ha dejado solos, sin nada con qué defendernos. Él es nuestra fuente de victoria. Dios es nuestro aliado en todo momento. Nuestra posición debe ser siempre así, mi amado hermano. Mira, así. Debemos decir así: yo no puedo derrotar al diablo, pero puedo resistirlo. Puedo confiar en que Jesucristo lo va a derrotar, como lo hizo en la cruz del Calvario. Eso debe ser nuestra posición siempre. Debemos declarar, al igual que lo dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Filipenses 4:13. ¿Sabes cuál es la clave, mi amado hermano y amigo? ¿Sabes cuál es la clave? Que Cristo esté en mí y yo en Él. Allí está la clave de una vida victoriosa. Que Cristo esté en mí y yo en Él. Cristo tiene que obrar en nuestra vida y yo tengo que estar en Él, buscándole, tomándole, viviendo para Jesús. Lo contrario también es verdad. Si no, viviremos vidas derrotadas. ¿Por qué hay tantas iglesias adormecidas? ¿Por qué hay tantos creyentes adormecidos que viven en derrota? Que piensan que no pueden vencer el pecado, que piensan que están atados a costumbres, a vicios, porque no toman de Cristo, porque no viven en Cristo y porque no dejan que Cristo obre en sus corazones. Mi amado hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vive en Cristo y deja que Cristo viva en ti. Amén. El enemigo está vencido porque nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos de que estés aquí. ¡Te esperamos!